Justo cuando iba a anunciarle a mi prometido mi embarazo, me dijo: «Toma 1.000.000 de euros. Rompamos el compromiso». «¿Es porque Julia se ha divorciado?», pregunté. Julia Fuentes, la imagen luminosa de su juventud, su primer amor. No respondió nada. Conteniendo a duras penas una risa que pugnaba por salir, tomé el cheque, guardé en el bolsillo el informe del embarazo y, dándome la vuelta, abandoné Madrid para siempre. Con las yemas de los dedos acariciaba el papel doblado en 4 dentro de mi bolsillo. Los lisos bordes del papel casi se habían calentado con el calor de mi cuerpo. Dentro se ocultaba un secreto recién nacido, el regalo más preciado que pensaba entregarle hoy a Damián Montenegro. Casi podía imaginar la luz que encendería sus ojos siempre fríos cuando supiera que pronto sería padre. Quizás esto se convertiría en la prueba de que después de 3 años, por fin había logrado derretir su corazón. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba sin poder evitarlo. Empujé la pesada puerta de roble del chalet. En el salón, solo una lámpara de pie estaba encendida. La tenue luz amarilla perfilaba la silueta de Damián, haciéndola parecer extrañamente distante. Estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a mí. Entre sus dedos humeaba un cigarrillo a medio consumir y en el cenicero ya se acumulaba una montaña de colillas. Damián, lo llamé en voz baja. La alegre emoción en mi corazón se calmó un poco. Rara vez fumaba en casa, solo si se enfrentaba a un problema extremadamente complejo en el trabajo o si estaba de un humor terriblemente irritable. Se dio la vuelta. No había emoción alguna en su rostro. Sus ojos, de los que una vez estuve tan enamorada, ojos del color de un gélido cielo de invierno, me miraban, pero no había en ellos ni una sola chispa. No se acercó como de costumbre para coger mi bolso. Ni siquiera preguntó cómo había ido la revisión de hoy en la clínica. No sabía que había estado en el médico. «Ana, has vuelto». Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. «Sí». Me acerqué intentando aligerar la opresiva atmósfera con un tono ligero. «¿Qué haces tan temprano hoy? Tengo algo que hablar contigo. Rompamos el compromiso». Mis palabras se cortaron a medio camino, como si alguien me hubiera agarrado por el cuello. El aire se congeló al instante. En mis oídos, mi propio corazón latía con fuerza, un tamborileo ensordecedor contra mis tímpanos. Toc, toc, toc. Lo miré sospechando que sufría alucinaciones auditivas. Levantó la mano y colocó sobre la mesa de centro entre nosotros una fina hoja de papel con una compleja marca de agua. Bajo la luz de la lámpara, la palabra cheque y la larga y vertiginosa cadena de ceros que la seguía destacaban con especial crudeza. «Aquí hay 1.000.000 de euros». Hizo una pausa, desviando la mirada hacia la ventana, evitando mi incrédula mirada. «Considéralo una compensación por estos 3 años». Compensación. Qué palabra tan ligera y a la vez tan pesada. 3 años de lealtad, innumerables días y noches de espera. Todo eso había sido valorado y convertido en una fría secuencia de cifras. Un frío ascendió instantáneamente desde mis pies y pareció congelar toda la sangre en mis venas. Apreté con fuerza el informe médico en mi bolsillo. El liso papel casi se rasgaba bajo mis uñas. El shock inmenso y la humillación me golpearon como un tsunami, amenazando con engullirme. Y en esa abrumadora desesperación, un nombre surgió en mi mente como una obsesión. «Es porque Julia Fuentes se ha divorciado». Mi voz era tan seca y quebrada que apenas la reconocí. No respondió, pero ese silencio fue más letal que cualquier palabra. Como un cuchillo cubierto de escarcha, se clavó certeramente en el lugar más blando de mi corazón. Así que era eso. Su primer amor volvía a estar libre, por eso tenía tanta prisa en deshacerse de mí, de este molesto estorbo. Significaba que toda la ternura de estos 3 años, esos raros momentos que yo había confundido con muestras de amor, no habían sido más que un entretenimiento en su soledad. El corazón se me encogió de dolor, pero por alguna razón sentí ganas de reír. Una risa irónica casi se escapaba de mi garganta. La contuve con todas mis fuerzas, clavándome las uñas en las palmas de las manos, manteniendo la última pizca de dignidad a base de dolor. No debía llorar, no debía montar una escena. No podía permitir que viera mi desesperación y mi derrumbe. Sería demasiado barato. Demasiado barato para una indemnización de 1.000.000 de euros. Respiré hondo y, haciendo todo lo posible por controlar el temblor, extendí la mano hacia el cheque. Cuando mis dedos tocaron el frío papel, vi claramente un fugaz alivio en los ojos de Damián.
Probablemente pensó que me pondría histérica, que me aferraría a él. Bueno, qué pena decepcionarlo. Tomé el cheque con firmeza sin volver a mirar la fila de ceros. Luego con calma metí más profundamente en mi bolsillo el informe de embarazo casi empapado en sudor, asegurándome de que estuviera bien escondido. De acuerdo, solo pronuncié esa única palabra, sin preguntas, sin súplicas. Ni siquiera volví a mirarlo. Apretando en la mano el cheque por 1 millón de euros me di la vuelta y como si nada hubiera pasado caminé hacia la salida. Mis pasos eran firmes, sin la menor vacilación. A mis espaldas sentía su mirada larga y silenciosa. Solo al salir del chalet, al encontrarme con el fresco viento nocturno de principios de otoño, permití que las lágrimas asomaran a mis ojos, pero al instante las obligué a retroceder con fuerza. Cariño, ahora mamá solo te tiene a ti. No importa, con este 1 millón de euros, compraremos definitivamente el fin de nuestra ridícula relación y tu innecesaria conexión con él. A partir de hoy, en Madrid ya no existirá Ana Beltrán. Los tacones altos resonaban sonoros y solitarios sobre las lisas baldosas de la urbanización de lujo. El viento nocturno atravesaba mi fina ropa, pero ese frío no era nada comparado con el gélido vacío de mi corazón. Mi mano derecha apretaba con fuerza el cheque. Los bordes duros del papel se clavaban en mi palma y ese leve dolor extrañamente me ayudaba a mantener la mente clara. No me di la vuelta ni una sola vez. En la puerta de la urbanización justo pasaba un taxi libre. Levanté la mano, la puerta se abrió y me senté en el asiento trasero. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor con despreocupación. Al aeropuerto. Esas 2 palabras salieron de mis labios casi sin pensarlo, como si las hubiera ensayado miles de veces esperando solo este momento. Sí. Irme de aquí inmediatamente, ahora mismo. Un segundo más, y la presa que con tanto esfuerzo había construido podría derrumbarse. Las luces de la ciudad nocturna pasaban a toda velocidad por la ventanilla del coche. Madrid resplandeciente de luces parecía un sueño grandioso pero ilusorio. Pensé que había encontrado aquí mi felicidad, y al final resultó que solo era un personaje secundario en el guión de otra persona. Ahora que la protagonista había regresado, el extra debía retirarse silenciosamente del escenario. Bajé la vista hacia mi vientre plano. Allí estaba naciendo una vida unida a mí por lazos de sangre. Las yemas de mis dedos lo tocaron con ternura, y en mi alma nació una extraña fuerza, una mezcla de tristeza y determinación. Cariño, perdóname, ni siquiera he tenido tiempo de hablarte de tu padre y ya te estoy llevando lejos de aquí. Pero mamá te protegerá. Con su compensación construiremos para nosotros un mundo completamente nuevo, sin traición ni mentiras. Al llegar al aeropuerto me dirigí directamente al mostrador más cercano de una aerolínea y compré un billete en primera clase para el vuelo más próximo a una ciudad costera del sur. Pagué con mi propia tarjeta. Guardé aquel cheque con cuidado en el compartimento más recóndito de mi cartera, como un estigma y como una semilla, todo a la vez. Control de seguridad, espera, embarque. Todo el proceso transcurrió con una calma irreal. Antes de apagar el teléfono vi en la pantalla más de 10 llamadas perdidas, todas de Damián y varios mensajes. El primero: Ana vuelve, tenemos que hablar. El último: ¿dónde estás? ¿Hablar de qué? ¿De cómo recolocarme a su ex prometida o de cómo ceder mi puesto a Julia Fuentes de una manera más digna? Torcí los labios en un simulacro de sonrisa y luego bloqueé su número y lo eliminé de mis contactos. Mis movimientos fueron precisos, sin la menor vacilación. Si se rompe del todo. El avión rugió y se elevó hacia el cielo. En el momento en que sentí la ingravidez, las lágrimas que tanto había contenido finalmente rodaron silenciosamente por mis mejillas. Pero al instante las sequé con fuerza. Basta ya. Las lágrimas derramadas por ese hombre terminaban aquí. Después de más de 2 horas, el avión aterrizó. El aire húmedo y cálido me golpeó en la cara, tan diferente del frío seco de Madrid. Me registré en un hotel frente al mar. De pie junto al ventanal panorámico de la habitación, contemplé la oscura superficie del mar fundiéndose con el horizonte y las escasas luces del puerto. Una extraña calma se apoderó de mi alma. A la mañana siguiente, en pocas horas, a través de Internet y una agencia, alquilé un apartamento completamente amueblado en un tranquilo barrio costero un poco alejado del centro de la ciudad. Luego fui al banco, alquilé una nueva caja de seguridad y encerré en ella aquel cheque.
Aún no había llegado el momento de usarlo. Finalmente compré una nueva tarjeta SIM. En el momento en que saqué la antigua no sentí ni una pizca de arrepentimiento, solo la determinación de romper con el pasado. Partí la vieja tarjeta y la tiré a una papelera de la calle. A partir de ese momento, Ana Beltrán de Madrid había muerto. Solo sobrevivía una mujer embarazada con un secreto en su corazón, lista para comenzar una nueva vida en esta ciudad desconocida. El sol en Cádiz era generoso hasta la indecencia. Se derramaba a través de los limpios cristales de las ventanas, dejando grandes manchas de luz en el suelo. Mi apartamento estaba en un 7º piso con un pequeño balcón desde el que se veía un rincón del mar azul y las copas de las palmeras meciéndose con el viento. Aquí todo era diferente a Madrid. No había rascacielos opresivos ni multitudes apresuradas. En el aire flotaba el olor salado del mar y el aroma fresco de las plantas calentadas por el sol. Empecé a acostumbrarme al ritmo pausado de aquí. Por las mañanas no me despertaba una alarma o una notificación del teléfono, sino el trino de los pájaros tras la ventana. Bajaba sin prisa al supermercado del Bajo, compraba frutas y verduras frescas. Aprendía a distinguir los mariscos con su olor característico que antes solo había visto en un plato. Las náuseas matutinas a veces me asaltaban, generalmente al amanecer. Abrazada al inodoro, mientras mi cuerpo se retorcía, sentía con especial agudeza mi soledad y desamparo. Pero después, tras enjuagarme la boca con agua tibia y mirarme en el espejo con mi rostro pálido pero decidido, volvía a reunir fuerzas. No podía rendirme. Por esta pequeña vida que crecía silenciosamente dentro de mí, casi no me relacionaba con nadie. La cajera del supermercado, los vecinos con los que me cruzaba de vez en cuando abajo. Solo un asentimiento de cabeza como saludo. Pagaba todo en efectivo. Mis nuevas cuentas en redes sociales estaban vacías. Solo me suscribía a algunos foros locales para madres y blogs de cocina. Como un caracol cauteloso, me encerré herméticamente en mi caparazón, protegiendo el más tierno de los secretos en mi interior. Así fue hasta aquel día. Después de comer entré en una cafetería recién inaugurada cerca de casa. Dentro no había mucha gente. El sol se filtraba por los enormes ventanales, dividiendo el suelo de madera en cálidos cuadrados de luz. Cogí un libro sobre nutrición durante el embarazo y me senté en un rincón junto a la ventana. Mientras estaba absorta en la lectura, un joven pasó a mi lado con una bandeja cargada de libros. Tropezó con algo, la bandeja se inclinó y varios libros pesados de tapa dura se deslizaron ruidosamente. El último me golpeó directamente en el tobillo. Un dolor agudo. Perdón, por favor. El hombre dejó la bandeja al instante y se arrodilló. Su rostro expresaba una disculpa y un pánico extremos. ¿Está bien donde le ha dado? Fruncí el ceño y miré mi tobillo. Ya se veía un pequeño enrojecimiento. No es nada grave. Mi voz fue serena con un distanciamiento subconsciente. Pero él insistió, permaneciendo arrodillado y mirándome desde abajo con una mirada limpia y sincera. Lo siento muchísimo. Ha sido sin querer. Este libro es tan pesado, quizás deberíamos ir a un centro de salud. No es necesario. Negué con la cabeza con la intención de volver a mi lectura, pero él no se movió. Rascándose la nuca, sonrió tímidamente. Como disculpa, déjeme invitarla a algo, un zumo o leche. Su mirada se deslizó hacia el libro en mis manos. 40 semanas de embarazo, la guía completa. A las embarazadas no les conviene la cafeína, dijo con total naturalidad. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente cubrí el libro con la mano, mirándolo con cierta aprensión. Parecía tener unos 25 años, vestía una simple camiseta blanca y vaqueros con una sonrisa limpia y abierta. No parecía tener malas intenciones. Él pareció notar mi recelo y agitó las manos apresuradamente. No me malinterprete. Mi hermana dio a luz el año pasado. Durante su embarazo leía a menudo libros como ese. Fui con ella a varias librerías y lo he visto, explicó señalando el libro en mis manos. Me llamo Alex. Soy el dueño de este local. De verdad, qué situación más embarazosa. La he asustado. Resultó ser el dueño. Mis nervios tensos se relajaron un poco. No pasa nada, repetí esta vez con un tono más suave. Aún así, por favor, déjeme invitarla, si no me sentiré fatal, insistió Alex con una mirada honesta. Tenemos un zumo de naranja recién exprimido excelente para reponer la vitamina C.
Su ofrecimiento fue demasiado insistente, o quizás simplemente llevaba demasiado tiempo sin sentir una amabilidad tan simple y desinteresada. Finalmente asentí. Gracias. Un zumo de naranja entonces. Él sonrió al instante como un niño que ha recibido un premio y fue ágilmente a prepararlo. Mirando su espalda ajetreada, acaricié suavemente mi vientre. Mira, cariño, quizás este mundo no está tan lleno de indiferencia y traición. Solo necesitamos tiempo para aprender a confiar de nuevo. El cigarrillo entre los dedos de Damián Montenegro se consumió hasta el final. Un dolor ardiente lo devolvió a la realidad. Apagó la colilla en el cenicero de cristal ya rebosante. En el despacho flotaba un denso olor a humo, pero él no parecía notarlo. Ana no había vuelto. Habían pasado 18 horas desde que se fue llevándose el cheque. Primero su teléfono no respondía y luego simplemente estaba apagado. Se había evaporado como una gota de agua en el vasto laberinto urbano de Madrid. Esto no estaba en su guión. Él esperaba sus lágrimas, sus preguntas, incluso su histeria. Estaba preparado para todo eso, armado con su habitual sangre fría y frases ensayadas sobre la compensación y que así sería mejor para ella. Pero no esperaba en absoluto que lo aceptara todo con tanta calma y luego simplemente desapareciera. Toma 1 millón de euros. Rompamos el compromiso. Esa frase resonaba en su cabeza junto a la imagen de su rostro instantáneamente pálido y sus ojos que de repente se apagaron, pero en los que no había ni una sola lágrima. Algo en su pecho, como el pinchazo de una aguja fina, respondió con un dolor sordo, desconocido y agudo. Se aflojó la corbata con irritación. Quizás todo fue porque mencionó a Julia. Él no había admitido nada. Simplemente no supo cómo explicarlo. El divorcio de Julia fue en efecto el detonante, pero no la única razón. Simplemente sintió que había llegado el momento de poner fin a ese compromiso de 3 años arreglado por sus familias. Ana era buena, obediente, comprensiva. Lo cuidaba impecablemente como una enredadera, creciendo a su sombra. Pero él, Damián Montenegro, no necesitaba una enredadera. Necesitaba un roble a su lado, capaz de despertar un eco en su alma. Cómo Julia lo había deslumbrado en su juventud, por eso le ofreció lo que consideraba la solución más digna y generosa. 1 millón de euros le darían para vivir varias vidas. Era suficiente para compensar 3 años de su juventud. Debería estar satisfecha, pero ¿por qué había desaparecido? El interfono interrumpió sus pensamientos. Era su asistente Víctor. Señor Montenegro, hemos averiguado que anoche la señorita Beltrán tomó un taxi al aeropuerto y voló en el último vuelo a Cádiz. Cádiz, una ciudad costera del sur a miles de kilómetros de Madrid. ¿Por qué había ido allí? No tenía amigos ni familia allí. Sigue buscando. ¿Dónde se aloja? ¿Con quién contacta? Necesito todos los detalles. Su voz era tensa, algo que él mismo no notó. Entendido. Además, señor Montenegro, hemos revisado las grabaciones de las cámaras de la urbanización y del aeropuerto. La señorita Beltrán se fue sin equipaje, solo con su bolso. En el aeropuerto pagó el billete con su tarjeta de débito personal. Víctor titubeó su tono, se volvió inseguro. Hemos intentado contactar con algunas de sus amigas cercanas. Todas dicen que no pueden localizarla desde anoche. Y además su madre llamó ayer por la tarde a la recepción de la empresa preguntando si Ana se había quedado trabajando hasta tarde. Dijo que su hija no la había llamado en 2 días y estaba preocupada. Sin equipaje, pagó con su propia tarjeta. Cortó todo contacto. Esto no se parecía en nada al escenario en el que ella, tras coger el dinero, se iba de compras de viaje o a llorar a casa de sus padres. Parecía una huida decidida y meticulosamente planeada. Un pánico inexplicable, como una marea helada, comenzó a subir por su corazón. Por primera vez se dio cuenta de que la mujer que siempre lo esperaba en silencio en casa, dejándole una luz encendida, no era en absoluto como él la había imaginado. No era una enredadera, era una ráfaga de viento que había llegado de repente y había desaparecido sin dejar rastro. Y él ni siquiera estaba seguro de la verdadera razón de su marcha. El cheque que había utilizado como herramienta para romper la relación ahora parecía una burla gigantesca. Por 1 millón de euros no había comprado el final de una relación, sino su decidida desaparición de su mundo. Damián se levantó bruscamente, se acercó al ventanal panorámico y miró la bulliciosa ciudad.
A sus pies, Madrid era inmensa, pero de repente sintió en ella un vacío sin precedentes. Encuéntrala, su voz al teléfono era fría y dura con una nota apenas perceptible de ansiedad. Usa todos los recursos. Encuentra su ubicación exacta en Cádiz lo antes posible. Tenía que encontrarla, aunque solo fuera para asegurarse de que estaba a salvo, aunque solo fuera para preguntar por qué. La vida en Cádiz fluía lentamente como un río, arrastrando poco a poco la vieja suciedad del corazón. Me acostumbré a pasear por las mañanas por el paseo marítimo, escuchando el interminable murmullo de las olas y sintiendo cómo día tras día mi bebé crecía dentro de mí. La cafetería de Alex se convirtió en mi lugar habitual. Pedía un vaso de leche caliente o un zumo recién exprimido, me sentaba en mi mesa junto a la ventana y leía o simplemente miraba por ella sumida en mis pensamientos. Alex era el amigo perfecto, amable y abierto, pero nunca entrometido. Compartía conmigo postres nuevos, me contaba historias divertidas sobre su sobrino que acababa de aprender a gatear. A veces, cuando llevaba bolsas pesadas de la compra, él de forma natural las cogía y me acompañaba hasta el portal. Esa simple amabilidad cotidiana, como agua tibia, descongelaba la tierra helada de mi alma. Mis nervios tensos se relajaron poco a poco. Empecé a pensar que realmente podría empezar una nueva vida aquí. Aquel día hacía un sol espléndido. Como de costumbre, fui a la cafetería de Alex. Mis antojos durante el embarazo se habían vuelto un poco extraños y de repente me apeteció muchísimo un pastel de almendras de esa vieja pastelería de la esquina. Avisé a Alex y salí. La calle a media tarde estaba tranquila. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, proyectando sombras moteadas en el suelo. Compré el pastel y, llevando la pequeña caja, volví lentamente. Cuando solo quedaban unas pocas decenas de metros para la cafetería, levanté la cabeza y me quedé helada. Al otro lado de la calle, había aparcado un Bentley negro completamente fuera de lugar, en esa tranquila y antigua callejuela, líneas frías y duras cristales tintados. Parecía una bestia silenciosa y peligrosa. Incluso a distancia, sin ver la matrícula, reconocí ese coche. El coche que Damián usaba a menudo. El corazón se me encogió como si una mano invisible lo estrujara. Se detuvo y luego empezó a martillar salvajemente contra mis costillas. La sangre me subió a la cabeza. Un zumbido llenó mis oídos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo me había encontrado? Un terror helado me recorrió de la cabeza a los pies. Las manos y los pies se me enfriaron. Obedeciendo a mi instinto, me di la vuelta bruscamente de espaldas a la carretera y fingí mirar el escaparate de una tienda cercana. En el cristal del escaparate se reflejaba una imagen borrosa. La puerta del coche pareció abrirse. No debe verme, bajo ningún concepto. Me aferré a la caja con todas mis fuerzas. El asa de plástico se me clavó en los dedos hasta dejarlos blancos. Respira hondo, Ana, respira hondo. Me obligué a calmarme pensando febrilmente. A la cafetería no, es un objetivo demasiado obvio. A casa tampoco podía ir directamente. Bajé la cabeza cubriéndome la cara con el pelo y me mezclé con los escasos transeúntes, caminando rápidamente en dirección opuesta a la cafetería. Mis pasos eran apresurados, denotando un pánico evidente. Sentía a mi espalda una mirada aguda que atravesaba el aire, reteniéndome con tenacidad. Tras caminar unas decenas de metros y girar por un callejón estrecho, casi eché a correr. Los pulmones me ardían por la respiración acelerada y el esfuerzo en mi cuerpo embarazado. Solo cuando me aseguré de que la calle principal quedaba muy atrás, me atreví a detenerme apoyándome en una pared fría y jadeando en busca de aire. Las palmas de mis manos estaban empapadas de sudor. La ropa de la espalda se me pegaba a la piel. Cuando el miedo remitió, fue reemplazado por un enorme sentimiento de absurdo e ira. ¿Qué derecho tenía? ¿Qué derecho tenía a destrozar la paz que tanto me había costado construir? ¿Acaso aquel cheque de 1.000.000 de euros no le había comprado su propia tranquilidad? Apreté las manos contra mi vientre abultado intentando calmarme. Cariño, no temas, mamá está aquí. Pero mis manos temblaban sin control. Me había visto, me había reconocido, no lo sabía. Pero sí sabía una cosa: mi frágil fortaleza de tranquilidad, desde el momento en que vi aquel coche, había sufrido su primera grieta. El sol de Cádiz de repente pareció haberse enfriado. Al volver al apartamento cerré la puerta con todas las cerraduras. Apoyada de espaldas a la fría puerta, por fin pude respirar hondo.
El corazón seguía latiéndome salvajemente en el pecho como un pájaro asustado. La imagen del Bentley negro se había grabado en mi memoria como un fantasma. Había venido, como un depredador irrumpiendo en un jardín tranquilo, había destrozado con facilidad el sentimiento de seguridad que tanto me había costado construir. Me acerqué rápidamente a la ventana y, escondiéndome tras la cortina, miré con cautela hacia abajo. En la calle todo estaba como siempre. Coches circulando, peatones caminando sin prisa. No había rastro del coche negro, pero eso no me trajo el más mínimo alivio. Él sabe que estoy aquí en esta ciudad, quizás incluso en este barrio. Conociendo las capacidades y el carácter de Damián, si había logrado encontrarme aquí, no se rendiría tan fácilmente. Los 2 días siguientes viví como sobre ascuas. No volví a la cafetería de Alex, cancelé incluso mis paseos diarios. Salía a por comida al amanecer cuando había menos gente en la calle con un gorro y una mascarilla y volvía rápidamente. Alex me escribió preguntándome por qué no iba. Le respondí que no me encontraba bien. Esta sensación de tener que esconderme constantemente era horrible. Era como volver a mis últimos tiempos en Madrid, cautelosa, como si caminara sobre hielo fino. La única diferencia era que entonces en mi corazón todavía albergaba una ridícula esperanza, mientras que ahora solo quedaba una fría cautela y el instinto de supervivencia. Acaricié mi vientre cada vez más redondo, sintiendo los leves movimientos de la pequeña vida en mi interior. Una mezcla de ardiente determinación me subió al corazón. Cariño, perdóname. Mamá al final no ha logrado crear para ti un ambiente completamente tranquilo, pero mamá nunca permitirá que te aparte de mí. Nunca. Madrid. Ático en la sede central del Grupo Montenegro. Damián estaba de pie junto al enorme ventanal panorámico. Su espalda estaba recta, pero en ella se sentía una tensión indescriptible. En sus manos sostenía un delgado informe recién entregado. Las líneas eran escasas, pero su peso era inmenso. El objetivo reside actualmente en Cádiz, en el residencial Cumbres del Mar Bloque B, apartamento 701. Su círculo de actividad diaria es limitado. Frecuenta la librería cafetería El Giro del Tiempo, cerca de su domicilio. Se confirma la presencia de signos evidentes de embarazo con una gestación estimada de 4 hasta 5 meses. Se observan contactos cercanos con el propietario de la cafetería Alex Romero. No se han detectado otros contactos sospechosos. Embarazo. 4 hasta 5 meses. Esas palabras como un hierro candente le quemaron las yemas de los dedos. En su cabeza la línea de tiempo se reconstruyó con una claridad despiadada. Ella se había ido hacía más de 3 meses. Eso significaba que en el momento en que él le propuso romper el compromiso, cuando ella tomó con calma aquel cheque de 1.000.000 de euros y se marchó, ya llevaba a su hijo en el vientre. Ella lo sabía. Ya sabía entonces que estaba embarazada. Esta comprensión, como un cuchillo romo, se le clavó en el corazón causándole un dolor asfixiante. Recordó su rostro pálido aquella noche, sus ojos apagados, pero aterradoramente tranquilos, conteniendo las lágrimas, su aceptación silenciosa del cheque, su espalda mientras se alejaba sin la menor vacilación. Resulta que no era calma. Era el silencio sepulcral que sigue a la desesperación. Resulta que detrás de esa máscara de tranquilidad se escondía un secreto tan atronador. Él le dio dinero para que se fuera, y ella, llevándose a su hijo, realmente desapareció tal y como él quería. Toma 1.000.000 de euros. Rompamos el compromiso. Es porque Julia se ha divorciado. Y su maldito silencio como respuesta, una oleada de pánico y remordimiento sin precedentes lo inundó. Creía que lo controlaba todo, que con dinero había puesto fin de forma limpia y ordenada a una relación inadecuada, pero no sabía que había empujado y ofendido con dinero a la madre de su hijo. ¿Con qué sentimientos escondió ella el informe de embarazo mientras aceptaba aquel cheque, símbolo de una transacción y un final? Mientras ella, sola en una ciudad extraña, sufría las náuseas y incertidumbre del futuro, él en Madrid quizás incluso sentía alivio por haberse librado por fin del problema del compromiso. Damián golpeó con fuerza el puño contra el frío cristal templado. Se oyó un sonido sordo. El dorso de su mano dolió al instante, pero ese dolor era insignificante comparado con el de su corazón. Recordó el informe de su asistente. Se fue sin equipaje, compró el billete con su propio dinero, cortó todo contacto.
No era un enfado pasajero, era una despedida total y definitiva de él y de todo su mundo. Él pensó que le había ofrecido generosamente un camino ancho hacia el futuro, sin sospechar que casi les había cortado a ella y a su hijo todas las vías de supervivencia. Sass tiró el informe con fuerza sobre el escritorio. El bote de los bolígrafos saltó. Respiró hondo intentando calmar la tormenta en su pecho, pero fue en vano. Debía ir a verla. Inmediatamente. Ahora mismo. No para reclamarle nada, no para quitarle al niño, sino para suplicar un perdón que posiblemente ya no existía. Víctor pulsó el botón del interfono. Su voz era ronca y baja por las emociones contenidas. Cancela todas mis reuniones de hoy y de mañana. Al final vino, cuando ya casi me había convencido de que aquel momento espeluznante había sido solo una alucinación, sonó el timbre. A través de la mirilla vi la figura grabada en mi corazón, la que tanto deseaba borrar. Damián. Vestía ropa informal pero cara de tonos oscuros. Tenía aspecto cansado. Había sombras bajo sus ojos. Su pelo siempre impecablemente peinado estaba desordenado. Simplemente estaba allí, esperando sin volver a llamar. Pero toda su figura estaba tensa de una manera que nunca antes había visto. El corazón se me hundió en el pecho helado. No había logrado esconderme. Respirando hondo abrí la puerta de golpe, pero sin quitar la cadenilla. La puerta se entreabrió lo justo, lo suficiente para que nos viéramos, y lo suficiente para que yo encerrara todas mis emociones detrás de esa barrera física. Ana, al verme, se estremeció. En sus ojos se mezclaban alivio, culpa y una desesperación que no comprendí. Su mirada cayó de inmediato sobre mi vientre notablemente abultado por el embarazo. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Su nuez se movió. El niño, señor Montenegro, lo interrumpí. Mi voz era tan tranquila como si habláramos del tiempo. Solo yo sabía con cuánta fuerza se clavaban mis uñas en la palma de mi mano. Necesita algo. Esas palabras como púas de hielo se clavaron en él. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. Intentó acercarse, pero la cadenilla se lo impidió. Ana, hablemos. En su voz sonó una súplica, algo extremadamente inusual en él. Déjame entrar, por favor. No, corté en seco. Usted no es bienvenido aquí. Todo terminó entre nosotros hace 3 meses cuando compró nuestra relación con ese cheque. Fue un error. Su voz se alzó cargada de un dolor reprimido. No sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido. Sonreí con desprecio, y en mis ojos finalmente afloró un sarcasmo helado. ¿Qué entonces habría mantenido por caridad este ridículo compromiso, señor Montenegro? ¿Qué se cree que soy? Un objeto del que puede deshacerse con dinero o atar con un hijo. Mis palabras lo hicieron callar. Palideció. No quise decir eso, Ana. Perdóname yo. Guárdese sus disculpas. Lo miré con frialdad. El rincón de mi corazón, convertido hacía tiempo en un desierto helado, se resquebrajó con sus disculpas tardías, causándome un dolor agudo. Su perdón no vale nada, como tampoco valieron nada mis sentimientos invertidos en estos 3 años. Ahora, por favor, váyase. No me iré. Como si mi frialdad lo hubiera provocado, habló con más dureza, con su autoridad inherente. Es nuestro hijo. Tengo una responsabilidad sobre él. Responsabilidad. Me reí como si hubiera escuchado el mayor chiste, pero en mis ojos solo había hielo. Su única responsabilidad es cumplir nuestro contrato de compraventa. Usted pagó 1.000.000 de euros. Yo desaparecí por completo. Estamos en paz y no nos debemos nada. Este niño, desde el momento en que me entregó aquel cheque, no tiene nada que ver con usted. Es mío, solo mío. Observé su rostro desfigurado por la rabia y el dolor, sintiendo una satisfacción casi cruel. Señor Montenegro, en este mundo no todo se puede comprar con dinero. No puede comprar el pasado, no puede romper lazos de sangre, y mucho menos puede comprar mi perdón. Dicho esto, no le di oportunidad de responder y cerré la puerta con fuerza. El portazo lo aisló a él, a su arrepentimiento, a su responsabilidad, a todas sus palabras no dichas. La puerta me separó de él, y mi calma fingida se derrumbó al instante. Me deslicé por la puerta hasta el suelo. Las manos y los pies se me enfriaron y empezaron a temblar. Desde fuera llegaban sus golpes reprimidos, casi guturales, en la puerta. Cada golpe resonaba en mi frágil corazón, pero no abrí.
Después de un tiempo el ruido tras la puerta cesó. Quizás comprendió mi determinación, o quizás se retiró temporalmente para preparar un nuevo ataque. En el apartamento reinó un silencio sepulcral roto solo por mi respiración agitada. Apoyándome en la puerta me levanté lentamente. Sentí una ligera tensión en el bajo vientre. El bebé protestaba contra mis emociones turbulentas. Respiré hondo tratando de calmar al niño y a mi corazón puesto patas arriba. Se había enterado del niño. Era de esperar, pero no pensé que tan pronto. ¿Y ahora qué? Acoso más frecuente, usar su poder para luchar por la custodia. Los escenarios más sombríos pasaron por mi mente ensombreciendo de nuevo la vida que acababa de empezar a estabilizarse. Unos días después, fui al hospital de la ciudad para una revisión rutinaria. Alex, preocupado, insistió en llevarme. En la sala de espera sostuvo mi bolso y una botella de agua se sentó en silencio a mi lado, soltando de vez en cuando alguna broma para aliviar mi tensión. Su presencia, como una piedra cálida y lisa, me proporcionó una rara sensación de calma en esos días tumultuosos. Todo fue bien. El bebé estaba sano. Al salir con los resultados de los análisis me sentí aliviada. Pero en cuanto entré en el vestíbulo del hospital, volvió la familiar sensación de ser observada. Instintivamente levanté la cabeza y el corazón se me hundió. Junto a una columna no muy lejos estaba Damián. Parecía haber adelgazado. La línea de su mandíbula era más afilada. Me miraba con una mirada pesada en la que se agitaban demasiadas emociones complejas. Y a su lado había una mujer con un vestido color crema y modales refinados. Julia Fuentes. Al final la había traído. Como en la telenovela más vulgar, la imagen luminosa se había hecho carne. La mirada de Julia también se posó en mí, evaluadora sin el menor reparo. Se deslizó de mi rostro a mi vientre abultado y sus elegantes cejas se fruncieron ligeramente. En esa mirada había sorpresa, una apenas perceptible crítica y quizás algo más. Tomó a Damián del brazo con un gesto íntimo y natural. Esa escena, como una sierra oxidada, me atravesó el corazón causando un dolor sordo. Resulta que su arrepentimiento y su búsqueda no le impedían traer a su amada para juzgarme juntos. Ana, comenzó Damián con voz ronca. Intentó liberar su brazo, pero Julia lo apretó con más fuerza. Los miré con un rostro impasible como si contemplara una farsa ajena. Alex, sintiendo que algo iba mal, dio un paso adelante cubriéndome con su cuerpo en una postura protectora. Señor Montenegro. ¿Qué encuentro?, dije con un tono neutro, deslizando la mirada por él y sin siquiera dignarme a mirar a Julia. Si no tiene nada que hacer, nos vamos. Damián solo se preocupa por ti, Ana, intervino Julia, adelantándose a Damián. Su voz era suave pero con un matiz de superioridad. Estás sola y además embarazada. Es inconveniente. Aún esperamos que vuelvas a Madrid. Cualquier condición se puede discutir. Nosotros. Capté esa palabra, nosotros, y finalmente la miré. En mis labios apareció una sonrisa helada. Señora Fuentes, ¿en calidad de qué habla usted en plural? ¿De exnovia o de nueva señora Montenegro? El rostro de Julia cambió. Instintivamente apretó la mano de Damián. Ana, no es lo que piensas. Julia. Damián se soltó bruscamente. Su voz estaba llena de irritación e ira. No estaba claro si dirigida a mí o a Julia. Julia solo se enteró de que estabas embarazada y quería ver cómo la exprometida, abandonada por 1.000.000 de euros, lleva patéticamente tu hijo, mientras vaga por ciudades extrañas. Lo interrumpí. Cada palabra estaba empapada en hielo. O para ver si este inesperado hijo interfiere en vuestra gran reconciliación. Mi voz no era alta, pero en el concurrido vestíbulo del hospital fue suficiente para atraer varias miradas curiosas. El rostro de Damián se descompuso. Julia también parecía extremadamente avergonzada. No lo has entendido bien, intentó salvar las apariencias Julia. Lo haya entendido o no, no importa. La miré con una mirada tranquila y vacía. Lo importante es que les pido especialmente a usted, señora Fuentes, que se mantengan alejados de mi vida, mi hijo, mi futuro. Todo esto no tiene nada que ver con ustedes. Y en cuanto a volver a Madrid, mi mirada se detuvo por última vez en el rostro de Damián, en el hombre, al que una vez amé hasta la locura, y al que ahora solo sentía vacío, por encima de mi cadáver. Dicho esto, sin prestar más atención a sus rostros atónitos, tiré de la manga de Alex y le dije en voz baja:
Vámonos. Alex asintió de inmediato y protegiéndome pasó junto a ellos sin la menor vacilación. A mis espaldas escuché el rugido ahogado de ira de Damián. Julia, ¿quién te pidió que vinieras aquí? Y la ofendida justificación de ella. ¡Qué escena tan repugnante! Pero extrañamente después de esa confrontación directa sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Lo peor ya había pasado y no era para tanto. Él con su imagen luminosa había cortado el último y para mí imperceptible hilo de ilusión. El coche de Alex avanzaba rápido y suave. En el interior reinaba el silencio. Me recliné en el asiento del copiloto, cerrando los ojos. Mi rostro estaba pálido. Un sudor frío me perlaba la frente. El dolor punzante en el bajo vientre se hacía cada vez más fuerte, como si una mano invisible retorciera sin piedad todo mi interior. El enfrentamiento con Damián y Julia en el hospital había sido la gota que colmó el vaso, doblegando mis nervios y mi cuerpo ya tensos. Ana, aguanta, ya casi llegamos al hospital. La voz de Alex era tensa con una ansiedad palpable. Con una mano sujetaba firmemente el volante mientras con la otra me ofrecía un pañuelo. No tenía fuerzas ni para dar las gracias. Solo me aferré con todas mis fuerzas al asidero sobre la puerta. Los nudillos de mis dedos se pusieron blancos por la tensión. El miedo como una ola helada me inundó. Dios, cariño, que todo esté bien contigo. Por favor, que todo esté bien. En cuanto el coche se detuvo en la entrada de urgencias, Alex saltó, rodeó el coche, abrió mi puerta y me ayudó a salir con cuidado. Apenas me sostenía en pie apoyando casi todo mi peso en él. Sin dudarlo me tomó en brazos y corrió hacia la entrada gritando: «Un médico, rápido». En medio del caos me pareció ver una figura familiar corriendo desesperadamente hacia nosotros. Era Damián. Su coche obviamente nos había estado siguiendo todo el tiempo. Su rostro no tenía ni una gota de sangre. En sus ojos se reflejaba un terror y una desesperación sin precedentes. Intentó quitarme de los brazos de Alex. «Apártate», gritó Alex por primera vez con un tono tan frío y furioso. Me apretó con más fuerza, esquivó a Damián y corrió hacia el personal médico que se acercaba. Embarazada, posible parto prematuro, empezó después de un fuerte estrés. Me colocaron rápidamente en una camilla y las enfermeras me llevaron hacia el área de maternidad. Todo se veía borroso. En mis oídos un tumulto de voces, el estruendo de las ruedas y el grito desesperado e intermitente de Damián, que se quedó en algún lugar al otro extremo del pasillo. «Ana, perdóname. Perdóname, te lo ruego, que todo esté bien contigo. Contigo. Con el niño, por favor». En su voz se oían sollozos. Estaba destrozado. Nunca lo había oído hablar así. Aquel Damián, siempre arrogante, frío y contenido, ahora parecía un niño que lo había perdido todo. Pero ya no tenía fuerzas para analizarlo. Las fuertes contracciones, como un tsunami, engulleron toda mi conciencia. Dolor, un dolor interminable y un miedo sin límites. Me llevaron al paritorio. La puerta se cerró detrás de mí, aislando sus súplicas desesperadas y su arrepentimiento. En el pasillo frente al paritorio, el tiempo pareció detenerse. Damián, como una estatua sin alma, se quedó inmóvil junto a la puerta con la mirada clavada en el letrero luminoso «Parto en curso». Su cara chaqueta arrugada como un trapo colgaba de su brazo. El cuello de la camisa estaba inconscientemente desabrochado, revelando un cuello tenso. Su rostro estaba exangüe, los labios agrietados. En sus ojos, antes agudos como los de un halcón, ahora solo había vacío, terror y venas rojas. Alex, apoyado en la pared opuesta, lo observaba en silencio. Su mirada era compleja. Había en ella ira y una apenas perceptible compasión. «Estará bien, ¿verdad?». La voz de Damián era terriblemente ronca como papel de lija en la garganta. Se lo preguntaba a Alex, o quizás a sí mismo. «Solo 7 meses. Es por mi culpa. Todo es por mi culpa». Levantó bruscamente la mano y golpeó con fuerza la fría pared. Se oyó un sonido sordo. El dorso de su mano se enrojeció y se raspó al instante, pero él no pareció sentir el dolor. «¿De qué sirve decir eso ahora?», habló finalmente Alex. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. «En el momento en que más necesitaba tranquilidad y apoyo, trajiste a otra mujer y la provocaste. Montenegro,
Si la hubieras querido un poco, no te habrías deshecho de ella con dinero entonces, ni la habrías llevado a este estado ahora. El cuerpo de Damián se sacudió violentamente. Cada palabra de Alex era un latigazo. Se deslizó impotente por la pared hasta el suelo, se hundió las manos en el pelo y escondió la cara entre las rodillas. No lo sabía. No sabía que estaba embarazada, repetía esa frase débil e inútil. Sus hombros se sacudían, sonidos ahogados como el sollozo de una bestia atrapada se escapaban intermitentemente. Yo solo quería que volviera. Me arrepentí, de verdad que me arrepentí. Recordó sus ojos tranquilos y vacíos cuando se marchó. Recordó su mirada helada hoy en el hospital. Recordó su rotundo por encima de mi cadáver. Un inmenso remordimiento y miedo, como una mano invisible, le apretaron la garganta, impidiéndole respirar. Sí, si les pasaba algo a ella y al niño. Ese pensamiento lo atravesó con un frío glacial. Una vez pensó que el dinero y el poder podían controlarlo todo, incluso los sentimientos. Solo ahora comprendía de verdad que en el momento en que él mismo apartó a la mujer que lo amaba y llevaba a su hijo, lo había perdido todo. Esta revelación tardía, mezclada con el posible peligro tras la puerta del paritorio, se convirtió en un cuchillo afilado que desmenuzaba su antiguo orgullo y frialdad. No podía hacer nada. Solo podía, como el más humilde de los pecadores, esperar aquí su sentencia y rogar a los cielos que no le quitaran su última oportunidad de redención. El tiempo se arrastraba tortuosamente, minuto a minuto, como una tortura. La conciencia emergió lentamente del océano infinito de dolor. Lo primero que sentí fue el ligero olor a desinfectante en el aire, luego una debilidad extrema y la pesadez de un cuerpo vacío. Abrí los párpados con esfuerzo. La imagen borrosa frente a mis ojos se fue enfocando gradualmente. El techo blanco de la habitación del hospital. Los recuerdos llegaron en oleadas. La luz cegadora del paritorio, el dolor desgarrador, las voces alentadoras de los médicos y enfermeras. Y finalmente ese llanto bajo pero tan claro. El bebé. Intenté moverme bruscamente, pero el movimiento me provocó un dolor sordo en el abdomen. Aspiré aire. No te muevas. A mi lado sonó una voz completamente ronca, llena de agotamiento y tensión. Giré la cabeza y vi a Damián. Estaba sentado en una silla junto a la cama, inclinado hacia mí. Tenía un aspecto terrible. Ojos hundidos, barba incipiente, el traje arrugado como un trapo viejo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía exprimido hasta la última gota. Solo quedaba una cáscara tensa y ansiosa. En su mano apretaba con fuerza aquel informe de embarazo que yo había escondido en mi cartera. El bebé. Mi voz era seca y temblorosa. Esperé su respuesta con ansiedad. El niño está bien. Es un niño, respondió Damián al instante, tan rápido como si temiera que me preocupara. Nació antes de tiempo, así que estará un tiempo en la incubadora, pero los médicos dicen que sus constantes vitales son estables. Está sano. Hizo una pausa, sin apartar la mirada de mí, y añadió: se parece mucho a ti. Mis nervios tensos se relajaron de golpe. Un inmenso alivio y el miedo superado hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Los cerré rápidamente, conteniéndolas. Mi hijo estaba bien. Ana. La voz de Damián se hizo más baja. En ella sonaba una súplica casi humillada. Perdóname. Toda la culpa es mía. No debí herirte así, y menos aún permitir que Julia apareciera ante ti en un momento como ese. Soy un idiota. Yo solo. Hablaba de forma incoherente, intentando tomar mi mano. Retiré mi mano bruscamente y la escondí bajo la manta, evitando su contacto. Su mano extendida se quedó suspendida en el aire, y su rostro perdió el último atisbo de color. Volví a abrir los ojos y lo miré con calma, a ese hombre al que una vez amé con toda mi alma y luego odié hasta la médula. Después de pasar por el umbral de la vida y la muerte, algunas obsesiones se habían desvanecido de repente. No era perdón, simplemente había dejado de ser importante. Señor Montenegro, comencé. Mi voz era débil pero sorprendentemente clara. El niño es mío. Lo sé, lo sé. Lo diste a luz, arriesgando tu vida, asintió apresuradamente. No lo interrumpí sin apartar la mirada. Quiero decir que legal y emocionalmente, él será ante todo mi hijo.
No te impediré que lo veas porque eres su padre biológico y ese hecho no se puede cambiar. Pero ¿cómo nos relacionaremos, con qué frecuencia y de qué forma lo decidiré yo? Entre nosotros no hay un nosotros. Sus pupilas se contrajeron, sus labios se movieron. Quiso decir algo, pero bajo mi mirada tranquila no pudo pronunciar palabra. Aquel 1.000.000 de euros, continué como si expusiera hechos que no me concernían, me lo quedaré. No como una compensación, sino como la pensión alimenticia del niño. Se lo merece. Y como compensación por el daño moral que me causaste, es tu obligación y lo aceptaré con la conciencia tranquila. Y en cuanto a ti, miré sus ojos instantáneamente apagados, su rostro lleno de arrepentimiento y dolor, y lentamente pronuncié la sentencia final. Señor Montenegro, nuestra relación fue un error desde el principio hace 3 años, cuando me elegiste bajo la presión de tu familia. Y terminó definitivamente hace 3 meses, cuando me tendiste aquel cheque. No te perdono, al menos no ahora. Quizás algún día en el futuro, cuando vea a mi hijo crecer sano, cuando realmente encuentre mi propia vida, dejaré ir este rencor. Pero eso no significa que volveremos a estar juntos. Estoy cansada. Amarte agotó toda mi pasión y mis fuerzas. Odiarte también me ha dejado exhausta. Ahora solo quiero vivir para mi hijo y para mí. Vete. Cerré los ojos sin volver a mirarlo. Necesito descansar. En la habitación se hizo un largo silencio. Sentí su mirada ardiente y dolida en mi rostro. Oí su respiración pesada y contenida. Estuvo de pie mucho tiempo, y luego lenta, tortuosamente se levantó. Sus pasos pesados e indecisos se dirigieron hacia la puerta. En el momento en que la puerta se abrió, se detuvo. De espaldas a mí su voz sonó ronca y quebrada, como un fuelle viejo. Entendido. Lo demostraré. Pasaré el resto de mi vida demostrando que no soy solo ese Damián que conociste. La puerta se cerró en silencio. En la habitación solo quedamos yo y la cálida luz del sol invernal del sur que entraba por la ventana. Levanté la mano y la posé suavemente sobre mi vientre todavía plano, pero que ya había dado vida. Estaba vacío, pero una parte de mi alma parecía haberse llenado. Mi hijo aún luchaba en la incubadora. Tenía mis rasgos. Y yo, Ana Beltrán, con 1.000.000 de euros, había obtenido la libertad total y un futuro lleno de desafíos, pero también lleno de esperanzas. Sobre el amor, sobre el perdón, todo eso vendrá después. Mucho más tarde. Ahora la historia solo acaba de empezar.